He examinado con el mayor detenimiento los mapas de la ciudad, sin nunca lograr encontrar de nuevo la Rue d'Ussel. No todos los mapas eran modernos, pues soy consciente de que los nombres cambian. Además, al contrario, he indagado exhaustivamente en la historia local y he explorado personalmente cualquier parte, cualquiera que fuera su nombre, que pudiera corresponder con la calle que yo conocí como la Rue d'Ussel. Pero, a pesar de todo esto, ahí queda el humillante hecho de que no puedo encontrar la casa, la calle o incluso el barrio donde, en los últimos meses de mi agobiada vida como estudiante universitario de metafísica, escuché la música de Eric Sand. No me extraña que me falle la memoria, ya que mi salud, tanto física como mental, estaba seriamente mermada durante la época en la que residí en la Rue d'Ussel. Y recuerdo que nunca llevé hasta ahí a ninguna de mis escasas amistades. Pero resulta extraño y singular el que no pueda volver a encontrar la calle, ya que se halla media hora de camino de la universidad y se distinguía gracias a sus particularidades que serían difíciles de olvidar para cualquiera que las hubiera visto. Nunca he conocido a nadie que haya visto la Rue d'Ussel. La Rue d'Ussel se encontraba cruzando un río oscuro flanqueado de altos almacenes de ladrillo y era salvado por un sólido puente de piedra oscurecida. Siempre reinaban las tinieblas junto a ese río, como si el humo de las cercanas factorías velaran perpetuamente el sol. Asimismo, el río apestaba a malsanos hedores que nunca antes había aspirado y que pueden servirme de ayuda algún día en mi búsqueda, ya que podría reconocerlos al instante. Al otro lado del puente se abrían angostas calles de adoquines y traviesas, y después venía la cuesta, suave al principio, pero ya increíblemente empinada al llegar a la Rue d'Ussel. Nunca antes he visto una calle tan estrecha y escarpada como la Rue d'Ussel. Resultaba casi un barranco, cerrada al tráfico, formada de ciertas partes por tramos de escaleras y rematando en un alto en una tapia elevada y cubierta de hiedra. El pavimento resultaba irregular, hecho a veces de lajas de piedra, a veces de adoquines y a veces de tierra desnuda en la que brotaba una tenaz maleza gris verdosa. Las casas eran altas y los tejados picudos, increíblemente viejas e inclinadas sin ton ni son hacia adelante, detrás y a los costados. A veces un par de casas enfrentadas, ambas vencidas hacia adelante, casi llegaban a juntarse sobre la calle como un arco, y en verdad rodaban casi toda la luz del terreno de abajo. Había unos cuantos puentes volantes que saltaban de casa a casa sobre la calle. Los habitantes de la calle me causaban una peculiar impresión. Al principio pensé que se debía a su talante silencioso y reservado, pero más tarde concluí que era causado por el hecho de que todos eran muy viejos. No sé cómo acabé viviendo en una calle así, pero no estaba muy en mis cabales al mudarme. Había vivido en una multitud de cuchitriles, siempre desahuciado por falta de dinero, hasta arribar a esa casa destartalada de la Rue d'Ussel, regentada por Blandot, un paralítico. Se trataba de la tercera casa a partir del final de la calle, y con mucho era la más alta de todas. Mi cuarto estaba en la esquina de la planta, la única con inquilino, ya que la casa estaba casi vacía. La noche de mi llegada oí una extraña música proveniente de la picuda guardilla de arriba, y al día siguiente interrogué al respecto al viejo Blandot. Me contestó que se trataba de un viejo violinista alemán, un extranjero mudo que firmaba como Eric Sand, y que tocaba por las tardes en la orquestilla de un teatro, añadiendo que el deseo de Sand es tocar durante las noches, a la vuelta del teatro. Era lo que le había llevado a elegir su alta y aislada guardilla, cuya ventana de glavete era el único lugar de la calle donde uno podía voltear más allá del muro del remate, hacia el declive y la panorámica de más allá. A partir de entonces, pude escuchar cada noche a Sand, y aunque me contenía en vela, me sentía tocado por lo ajeno de la música. Sabiendo poco de ese arte, estaba convencido de que ninguna de aquellas composiciones tenía relación alguna con cualquier música que hubiera escuchado antes, y llegué a la conclusión
de que estaba ante un compositor, un genio sumamente original. Cuando más escuchaba, más fascinado me sentía. Hasta el cabo de una semana, me decidí a ganarme su amistad del anciano. Una noche, a la vuelta de su trabajo, me hice el encontradizo con San en el vestíbulo y le comenté que me gustaría conocerlo, así como acompañarlo mientras tocaba. Se trataba de un personaje bajo, delgado, cargado de hombros, de ropas raídas y ojos azules, un rostro grotesco como el del sátiro y casi calvo. Y, a mis primeras palabras, pareció irritado y temeroso a un tiempo. Mi talante, abiertamente amistoso, lo aplacó no obstante al final, y de mala gana me invitó por señas a seguirlo por las escaleras oscuras, crujientes y temblorosas del ático. Su cuarto, uno de los dos que había en la empinada guardilla picuda, miraba al este, hacia la gran tapia que formaba el remate superior de la calle. Era de gran tamaño y parecía un poco mayor gracias a la extrema desnudez y abandono. El mobiliario consistía tan solo en un estrecho jergón de hierro, una desechada palangana, una mesa pequeña, una gran librera, un atril de hierro y 3 sillas vestosas. Las partituras se apilaban en desorden por los suelos, los muros eran de tablazón desnuda y seguramente jamás conocieron el yeso, al tiempo que la abundancia de polvo y telarañas acentuaba la impresión de que el lugar estaba más abandonado que deshabitado. Sin duda, el mundo de belleza de Eric Sand se hallaba en un lejano, muy lejano cosmos de la imaginación. Invitándome a sentarme, el mudo cerró la puerta, echó un gran pestillo de madera y encendió una vela para hacer compañía a la que había traído consigo. Luego sacó el violín de su apolillada funda y empuñándolo se sentó en la menos incómoda de las sillas. No empleó el atril, pero sin ni una sola vacilación, tocando de memoria, me encandiló durante 1 hora con melodías nunca antes oídas, melodías que debían ser creaciones suyas. Describirlas con exactitud es algo imposible para que un lego en música como yo pudiera hacerlo. Se trataba de algo así como una fuga, como pasajes recurrentes de una cualidad de lo más fascinante, pero la más notable fue la ausencia de cualquiera de las extrañas notas que había escuchado arriba, desde mi cuarto, en anteriores ocasiones. Recordaba bien esas notas obsesivas, y a menudo las había tarareado y silbado titubeante para mí mismo, por lo que cuando el músico bajó al fin su arco, le pregunté si podría brindarme alguna de ellas. Apenas comenzaba mi solicitud, el arrugado rostro del sátiro perdió su aburrida placidez que luciera durante la interpretación, pareciendo mostrar esa misma y curiosa mezcla de ira de temor que ya advertía la primera vez que abordé al anciano. Por un momento intenté la persuasión, achacando de forma bastante ligera su actitud a un remalazo de senilidad, e incluso intenté despertar al extraño humor de mi anfitrión silbando alguno de sus acordes que oyera la noche antes. Pero no insistí más que un momento, ya que apenas reconocer el silbido, el rostro del músico mudo se contorsionó en un gesto que se encontraba más allá de cualquier análisis, y su mano derecha, larga, fría y huesuda, se levantó para silenciar mi boca y su tosco remedo. Al hacerlo, dio otra muestra de excentricidad lanzando una ojeada inquietante a la solitaria ventana, la cual estaba cubierta de cortinas, como si temiera alguna intrusión. Una mirada doblemente absurda por cuanto la guardilla se alzaba alta e inaccesible sobre todos los tejados de los vecinos, siendo esa ventana, tal como me dijera el conserje, el único lugar de esa empinada calle y la única desde la que uno podía ver el muro de lo alto. La mirada del viejo me trajo a la cabeza el comentario de Blandor, y se me antojó contemplar el vasto y vertiginoso panorama de tejados a la luz de la luna, así como las luces al otro lado de la cima de la colina, de las que de entre todos los habitantes de la Rue d'Ussel solo el asilvestrado músico podría disfrutar. Me acerqué a la ventana e iba a abrir las indescriptibles cortinas cuando, con una espantada rabia aún mayor que la de antes, el mudo huésped volvió a abalanzarse sobre mí, y en esta ocasión señalándome la puerta con la cabeza mientras trataba de arrastrarme con las manos. Completamente disgustado ahora con mi anfitrión, le exigí que me soltase,
diciéndole que me iría en el acto. Su apretón aflojó, y viéndome molesto y ofendido, su propia furia pareció dispersarse. Volvió a oprimir mi brazo, esta vez un gesto de amistad, conduciéndome hasta una silla. Entonces, con un gesto pensativo, fue hasta la alborotada mesa, y ahí escribió algunas palabras a lápiz, con el trabajoso francés de los extranjeros. La nota que acabó tendiéndome era una súplica de tolerancia y perdón. Sand decía ser anciano solitario y afligido por extraños miedos y problemas nerviosos relacionados con la música, entre otros motivos. Se sentía honrado por mi interés hacia su música y esperaba que volviera a visitarle, sin tener en cuenta sus excentricidades. Pero no podía tocar para otra persona sus extrañas melodías, ni podía dejar que las oyesen, ni permitir que nadie tocase nada en su cuarto. Hasta nuestra conversación en la sala, no había sabido que podía oírle tocar desde mi alcoba, y ahora me rogaba que si podía, arreglase con Blandot el instalarme en una habitación más baja, desde la cual no pudiera escucharla de noche. Él afirmaba que pagaría la diferencia del precio. Mientras estaba sentado descifrando su raro francés, me sentí más dispuesto hacia el anciano. Era víctima de padecimientos físicos y nerviosos, tal como yo, y mis estudios metafísicos me habían enseñado la virtud de la caridad. En el silencio hubo un ligero sonido en la ventana. La contraventana debió golpetear con las alas del viento nocturno, lo que, por alguna razón, sobresaltó violentamente a Erich Swann. Cuando acabé de leer, estreché la mano de mi anfitrión y me fui como amigo. Al día siguiente, Blandot me asignó un cuarto más caro en la tercera planta, entre la alcoba de un viejo usurero y la habitación de un respetable tapicero. No había nadie en la cuarta planta ya. No tardé en descubrir el interés de Sand por mi compañía no era tan grande como parecía cuando me convenció para que me mudase de la quinta planta. Nunca me invitaba, y cuando yo mismo lo hacía parecía disgustado y tocaba indiferente. Era siempre de noche, dormía de día y no recibía a nadie. Mi aprecio por él no creció, pero la habitación del ático y el extraño músico parecían ejercer una rara fascinación sobre mí. Sentía un curioso deseo de mirar a través de esa ventana, el muro y las invisibles laderas, sobre los resplandecientes tejados y los chapiteles que debían desplegarse más allá. Una vez acudí en horas de teatro a la guardilla cuando Sand no estaba, pero la puerta se hallaba cerrada con llave. Lo que conseguí fue el escuchar los conciertos nocturnos del viejo mudo. Al principio iba de puntillas hasta mi antiguo cuarto de la quinta planta. Luego me hice lo bastante audaz para ascender por el último crujiente tramo de las escaleras hasta la picuda guardilla. En el angosto descansillo, al otro lado de la puerta trancada y con la cerradura incluida, escuchaba a menudo sonidos que me hallaban un miedo indefendible. Miedo a prodigios indefinidos y misterios acechantes. No es que tales sonidos fuesen espantosos, pues no lo eran, pero contenían vibraciones que sugerían cosas que no eran de este mundo, y a ciertos intervalos asumían una cualidad sinfónica que duras penas podía creer producto de un solo músico. Con el paso de las semanas la interpretación se volvió más salvaje, mientras el viejo músico se tornaba cada vez más ojeroso y furtivo de lo que hacía lastimoso ver. Ahora rehusaba admitirme en el momento alguno, se rehuía cada vez que nos topábamos en las escaleras, y una noche, mientras escuchaba al pie de la puerta, oí como el chirriante violín estaba en una caótica babel de sonidos. Un pandemonio que podía haberme hecho dudar de mi propia y tan valiente cordura de no haberme llegado detrás de esa puerta cerrada una lastimera prueba de un horror real y tangible. Ese grito espantoso, inarticulado, que solo un mudo puede proferir y que se desata solo en momentos del más terrible miedo o angustia. Golpeé incesantemente la puerta sin obtener contestación. Entonces esperé en el oscuro rellano, estremecido de miedo y frío, hasta oír los débiles esfuerzos del pobre músico por incorporarse con ayuda de una silla. Creyéndolo recobrarse de un desmayo, reanudé los golpes a la vez que pronunciaba mi nombre para tranquilizarlo. Escuché cómo Sand se tambaleaba hacia la ventana y cerraba la contraventana y cortina. Después fue trastabillando hasta la puerta y la abrió titubeante. Esta vez su gozo al verme fue real, ya que su semblante desencajado resplandecía de alivio mientras se aferraba a mi chaqueta como un niño a las faldas de su madre.
Temblando de forma patética, el viejo me hizo sentar en una silla, al tiempo que él ocupaba otra, junto a la que su violín y arco yacían de forma descuidada sobre el suelo. Permaneció algún tiempo inmóvil, cabeceando de forma extraña, ofreciendo una paradójica insinuación de escucha intensa y espantada. Después, pareció quedar satisfecho, y pasando a una silla junto a la mesa, escribió una breve nota. Me la tendió y regresó a la mesa, donde comenzó a escribir rápida e incesantemente. La nota me rogaba encarecidamente que si quería satisfacer mi curiosidad, que esperase en mi sitio mientras él preparaba un registro completo en alemán de todos los prodigios y terrores que había acaecido. Aguardé, y el lápiz, mudo, volaba como una pluma. Quizá, una hora más tarde, mientras yo esperaba y las hojas del viejo músico rellenaba febrilmente continuaban apilándose, vi sobresaltarse a Swann, como tocado por un horrible estremecimiento. Sin lugar a dudas, miraba la ventana cubierta por cortinas y escuchaba estremecido. Entonces me pareció a medias oír un sonido, aunque no era nada horrible, sino que, por el contrario, se trataba de una nota musical sumamente baja e indefinidamente distante, siguiendo un intérprete que se hallase en una de las casas de la vecindad, o quizá en alguna morada de otro lado del muro sobre el que nunca había llegado a mirar. Pero el efecto fue terrible para Swann, ya que dejando caer el lápiz, se alzó bruscamente, empuñó el violín y comenzó a desgarrar la noche con las más extraordinarias notas e interpretación que jamás haya oído nacer de un arco, fuera de lo escuchado junto a la puerta cerrada. Sería infructuoso describir la interpretación de Eric Sand en esa noche espantosa. Resultaba más horrible que cualquier otra cosa que yo hubiera escuchado, ya que ahora veía la expresión en su rostro y podía comprender que el motivo era un miedo atroz. Intentaba hacer ruido para mantener algo a raya o quizá ahogar sus sonidos. ¿El qué? No puedo imaginarlo, aunque creo debía tratarse de algo horrible. La ejecución se volvía fantástica, delirante e histérica, aunque manteniendo hasta el final las cualidades del supremo genio que, como yo sabía, poseía aquel singular anciano. Reconocía los sones. Se trataba de una salvaje danza húngara popular en los teatros, y por un instante pensé que era la primera vez que oía a Sand acometer la obra de otro compositor. Más y más alto, más y más salvaje, subía el chirrido y el gemir de aquel violín desesperado. El músico estaba empapado en sudor, y se contorsionaba como un mono, sin dejar de mirar frenéticamente hacia la ventana cubierta por la cortina. En sus extraordinarias contorsiones casi podía adivinar sátiros y bacantes bailando y girando enloquecidos a través de hirvientes abismos de nubes y humo y relámpagos. Entonces creí escuchar una nota más aguda y persistente que la del violín, una nota calmosa, deliberada, intencionada, burlona, que llegaba muy lejos hacia el oeste. En un momento, la contraventana comenzó a batir empujado por el rugiente viento nocturno que se había alzado en el exterior a la par de un loco concierto dentro. El chirrante violín de Sand ahora se impuso emitiendo sonidos que yo no creía posibles en un instrumento. La contraventana batió más fuerte, suelta, y comenzó a golpear la ventana. El cristal salió en pedazos bajo los golpes repetidos y el viento frío entró, haciendo chisporrotear las velas y arrebatando los folios de la mesa donde Sand había comenzado a escribir su horrible secreto. Miré al viejo y vi que se hallaba más allá que cualquier relato imparcial. Sus ojos azules estaban desorbitados, vidriosos, ciegos, y la frenética interpretación se había convertido en una irreconocible orgía ciega mecánica que ninguna pluma puede aspirar siquiera a insinuar. Un soplo repentino, aún más fuerte que los demás, arrebató el manuscrito y lo llevó hacia la ventana. Perseguí con desesperación las hojas volantes, pero se fueron antes de que pudiera llegar a los cristales rotos. Entonces, recordé mi antiguo deseo de mirar por esa ventana, la única en la Rue de Ussel, desde la que uno podía contemplar más allá de la ladera al otro lado del muro y la ciudad que se extendía aún más allá. Estaba muy oscuro, pero las luces de la ciudad permanecían encendidas, y yo esperaba verlas a pesar de la lluvia y el viento. Pero aunque me asomé a esa ventana, miré mientras las velas chisporroteaban y el loco violín aullaba al compás del viento nocturno.
No vi ciudad alguna abajo, ni luces amigables resplandeciendo desde las calles reconocibles, sino la oscuridad del espacio ilimitado, inimaginable espacio viviente, con movimiento y música, careciendo de semejanza alguna con cada una de esta tierra. Mientras permanecía ahí, mirando aterrorizado, el viento apagó las velas de la antigua guardilla picuda, sumiéndome en un viaje inexplicable de la oscuridad, con caos, pandemonium ante mí y la demoníaca locura de un violín aullando en la noche a mis espaldas. Retrocedí tambaleándome en la oscuridad, sin miedos para encender la luz, chocando con la mesa, volteando una silla y finalmente abriéndome paso hacia el lugar donde mi oscuridad gritaba con la estremecedora música. Debía hacer algo para salvarnos a Eric y a mí mismo. Cualquiera que fueran los poderes que nos enfrentaban, en cierta ocasión creí sentir el roce de algo helado y grité, pero mi grito fue callado por aquel espantoso violín. Repentinamente, en la oscuridad, el enloquecido vaivén del arco me tocó y supe que estaba junto al músico. Tanteando, toqué la espalda de San y luego sacudí su hombro intentando hacer volverlo en sí. No respondió y el violín chirriaba sin pausa. Alcé la mano a su cabeza, cuyo mecánico agitar puede detener, y le grité al oído que debíamos escapar de los desconocidos seres en la noche. Pero ni me respondió, ni detuvo su frenesí de su inexplicable música, mientras que por toda la guardilla parecían hacer extrañas corrientes de viento entre la oscuridad y la confusión. Al tocar con la mano su oreja me estremecí, aún sin saber que por qué. No lo supe hasta que palpé su rostro inmóvil, el rostro frío, como el hielo, rígido, sin respiración, cuyos ojos se desorbitaban en vano mirando el vacío. Entonces, merced de algún milagro, alcancé la puerta y el gran pestillo de madera, y huí desesperadamente de aquel ser de ojos vidriosos en la oscuridad y del espectral aullido de ese maldito violín cuya furia crecía según yo escapaba. Saltando, volando, huyendo por las escaleras sin fin a través de la casa a oscuras, corriendo a ciegas por la calle estrecha, empinada y antigua, llena de escalones y casas inclinadas, bajando las escalinatas y corriendo sobre adoquines hacia las calles inferiores y el pútrido río encajonado, cruzando jadeante la gran puente, oscuro hacia las calles y bulevares más amplios y salubres que me resultaban conocidos. Aún guardo todas esas impresiones y recuerdo que no había viento ni luna y que todas las luces de la ciudad resplandecían. Ahora lo recuerdo. A pesar de mis búsquedas e indagaciones más cuidadosas, nunca he podido dar con la Rue de Ussel, pero tampoco me pesa tanto, ya sea por esto o por la pérdida en abismos no soñados de las hojas de letra apretada que eran lo único que podía haber explicado la música de Eric Sand. ¡Ah, chingao! ¡Lilian!